¿Ya está grabando? ¿Ya ven ustedes si está Ah, grabando? sí, profe, ya está Ya, Ya, grabando. muy profe. bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando estamos viendo esto de las clases de los mecanismos según Grashof, justamente lo que está tratando de analizar es la rotabilidad y es el ejercicio que estábamos terminando la clase pasada. ¿Qué pasa si el más corto y el más largo son menores que los otros dos? Ahora todavía no he dicho cuál es el que está conectado con cuál, no he dicho cómo es que está configurado. Lo que sí asegura es, si S más L es menor que P y Q, por lo menos se tendrá un eslabón que dará toda la vuelta completa. Solamente se tendrá uno que tenga una manivela. Ahora, puede ser que se transforme en uno que sea doble manivela, depende de cuál sea el eslabón que estamos colocando a tierra. Si se coloca el más pequeño, el S, a tierra, dice que tenemos otra configuración. Uno que podría dar la vuelta completa. Parece ser que va a ser el eslabón más corto, la manivela. Pero también nos habla de una clase 2. ¿Qué decía la clase 2, por favor? Dice que el eslabonamiento no es de Grashov y que todas las inversiones serán balancines triples. O sea Eso que es no, cuando perdón, que no hay no ninguno que pueden gire, ¿verdad? girar por completo, sí. Eso es cuando S más L es menor, mayor o igual que P más Q. Mayor. Mayor que. Es la otra configuración. Es donde veíamos que había algunas posiciones de, ¿cómo le llamamos? Creo que era agarrotamiento, donde solo pueden estar entre posiciones 1 y 2. Más allá de esa posición no alcanzan a ir. Se considera un mecanismo no Grashof y generalmente genera solo balancines, ¿verdad? ¿Cómo lo mencionaste otra vez? Si me puedes decir tu respuesta. ¿Perdón? Otra vez me puedes repetir tu respuesta para que la pueda escribir aquí. Sí. Se dice que el eslabonamiento no es el de Grashov. Todas las inversiones serán balancines triples y ningún eslabón podrá girar por completo. Mientras en una sí asegura que hay un eslabón que parece que va a girar por completo, en la otra me dice, no, todos van a ser balancines porque no se está cumpliendo esta desigualdad. Eso es lo que podemos ver en las imágenes que están del lado derecho. Aquí tendríamos un mecanismo Grashof, porque tenemos a L, el más largo la Tierra, y al S, el más corto, el balance, no, ¿cómo se llama el que da la vuelta completa? Manivela. Ahora, hay diferentes inversiones. Cuando estamos hablando de una inversión, observen qué es lo que está cambiando. Cambia cuál es el eslabón que conectamos a tierra. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Muy bien. Ahorita, con esta consideración, ¿ven que sea clase 1 o clase 2? El que está en la figura. S más L es menor o mayor que P más Q. Pero es clase uno, ¿no? Es clase 1. Entonces, las cuatro inversiones que tenemos aquí son clase 1. Veamos los diferentes comportamientos. En la primera inversión, el que es el más común, veo que sí se trata de una manivela, alcanzo a ver el movimiento de la manivela y alcanzo a ver el movimiento del balancín, mientras que al de en medio le llamo barra acopladora. En la otra inversión, en donde tomamos de los elementos el segundo más largo como base, veo que nuevamente se alcanza a ver una manivela y un balancín. Ahora, este es de los más raros. La inversión número 3, ¿sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahí a quien fijamos a tierra
es al elemento más corto. Los otros tendrían que dar vuelta alrededor de él, aunque se supone que sí podrían dar vuelta, tiene una restricción. Voy a tratarlo de dibujar. Sí cumple con la ecuación de Grashof, pero llegan a tener problemas ya al momento de ensamblar. La ecuación de Grashof no me dice cómo es que están conectados exactamente, pero observen qué va a pasar con este elemento, la barra acopladora. Si se alcanza a ver que la barra acopladora es la penúltima en longitud. Voy a trazar el círculo que la representa. ¿Sí ven este círculo que representa a esa barra acopladora? Voy a irlo llevando por toda su trayectoria. Mientras alcanza a ensamblar con el círculo más grande, no hay problema, se continúa el movimiento. Pero ¿qué pasa cuando el círculo no alcanza a coincidir con el otro círculo? Por ejemplo, en esta posición. Estoy llegando a la posición extrema. ¿Ya lo vieron? Voy a ir conectando cada una de las barras. La primera barra. La segunda barra. Un poquito antes del punto. Y la tercera barra. Espero que se alcance a notar qué está pasando en ese punto. ¿Ven que nuevamente se alcanzan a alinear las barras naranja y azul? Sí, profe. Bueno, entonces resulta que en ese momento se atasca el mecanismo. Ya no podría continuar de esa posición. Lo mismo ocurriría del otro lado. Si me voy empezando a girar por el otro lado, aunque parece que tendría una doble manivela, hay puntos en los cuales a partir de ahí ya no puede avanzar porque está llegando este alineamiento. 1, 2 y 3. Perdón, no me salieron tan alineados, pero por ahí más o menos está esa condición. A partir de ese punto ya no alcanzaría a avanzar porque si no se desensamblaría el mecanismo. Parece uno de estos de doble manivela, parece que los dos van a dar la vuelta completa, pero en realidad quedan restringidos por la barra acopladora. Necesitaría ser un poco más grande para que pudieran dar toda la vuelta. ¿Sí se entiende este caso particular? Sí, profesor. Muy bien. ¿Dudas acerca de, bueno, parece que sí va a dar una vuelta, pero de todas maneras tenemos que comprobar que no llegue a algún problema de, otra vez no me acuerdo cómo lo dice el texto, creo que es engarrotamiento o atasco. Por último, aun cuando cumple con la condición de Grasov, vean que hay condiciones en las cuales por esta situación que se acabe de bloquear el sistema, tal vez parezca únicamente un doble balancín. Originalmente, si lo hubiéramos puesto en la primera inversión, en donde solo tenemos una tierra, sí funcionaría, solamente permitiría una vuelta, pero no en todos los casos lo permite. Aquí es más extremo. En cuanto se alinean el eslabón de arriba y el eslabón S, hasta ahí alcanza a dar el movimiento. Y en cuanto se alinea el eslabón largo y el eslabón corto, hasta ahí alcanzaría a dar movimiento. A este es al que se le conoce como doble balancín.
Parecería que sí es un mecanismo Grashof, pero podemos tener diferentes comportamientos. En cambio, si es un mecanismo no Grashof, ese sí, ninguno alcanza a dar una vuelta completa. No podría ni siquiera pensar en alguno que fuera una manivela. Pero está el clase 3. El clase 3 es cuando se puede caer más fácilmente en otra singularidad. Mientras en el clase 1 podríamos llegar a una singularidad serial donde se alinean los elementos, en el clase 2 nos dice si vas a llegar a esa singularidad y en el clase 3 nos va a asegurar otra condición. ¿Qué menciona el clase 3, por favor? Que las inversiones serán ya sea doble manivela o manivela balancín. Es cuando estamos exactamente S con L es exactamente igual a P más Q. Sí. Entonces, ahí quiere decir que los dos posibles lados son iguales. Me parece muy bien. Y entonces se puede tener, ¿cómo dijiste otra vez? Por Ya favor, repíteme. sea doble manivela o manivela balancín. Pero sí le tendría que poner una nota. Cuidado. En este caso, se puede llegar a la singularidad por alineamiento serial o a la singularidad por paralelismo. Vamos a ver la figura, esa era la 19C, creo que era. Aquí está. No, no es esta. A ver, déjenme ver bien cuál es la figura. Yo recuerdo que sí había una figura por ahí. Y el chiste es que nos daba exactamente un cuadrado. Ah, es este, el de arriba. El paralelogramo, ya lo vi. Vean que este puede ser muy útil. Va a permanecer paralelo entre los dos lados. Y resulta que S más L es exactamente igual a P más Q. Pero va a tener problemas cuando llegue exactamente a horizontal. Cuando llegue exactamente a horizontal, todos los eslabones están alineados. A partir de ahí, no sé si podría controlar el movimiento de los otros eslabones. Podría ser que se fuera, sin querer, a esta siguiente condición, en la cual también S más L es exactamente igual a P más Q, pero se voltea. Cuando están alineados en esta forma, les llamamos como paralelogramo, mientras cuando están alineados de esta forma, le llamamos antiparalelogramo. Hay quienes también le conocen como solución brazo arriba y solución brazo abajo, porque resulta que son el mismo mecanismo. Voy a ver si me sale bien el dibujo. Conste que aquí estamos en el caso 3. La clase 3 es un mecanismo de Grashof o de no Grashof. ¿Cómo está clasificado, por favor? Yo noté como un caso especial de Grashof. Caso especial de Grashof, porque es la limitante, es justo cuando llega a esa igualdad. ¿Ya se alcanza a ver el dibujo en el apunte? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la configuración de forma de paralelogramo. Hay otra que se llama la configuración de forma de antiparalelogramo. Y dejen trato de hacer esas dos soluciones simultáneas. Como habrán visto, estoy tratando de hacer círculos que representan la longitud de la barra acopladora. Ahorita me va a salir más fácil porque sí va a ser un círculo bien hecho, espero. Listo. Ahí está la barra acopladora. ¿Sí se alcanza a ver? Sí.
Muy bien. Observen cómo el círculo de la barra acopladora puede coincidir hasta 2 veces con el círculo del seguidor, o bueno, en este caso sería de la segunda manivela, el que está en color naranja. ¿Sí lo alcanzan a ver? Hay 2 puntos en donde intersectan estos 2 círculos. Hay 2 posibles soluciones. La primera solución es la que llamamos la de paralelogramo, o también la llegan a llamar brazo arriba. Y observen que estamos buscando las intersecciones entre estos 2 elementos, entre los 2 círculos. ¿Sí se alcanza a observar? Sí. Muy bien. Pero con la misma trigonometría, con las mismas ecuaciones, podemos plantear esto en forma de ecuaciones de círculos. Veo que un círculo centrado en este muñón de la manivela y otro círculo centrado en este apoyo en la base, de las 2 ecuaciones puede haber una solución, 2 soluciones o ninguna solución. Ahorita, por cómo está el acomodo, tendríamos 2 soluciones y entonces también esta, el antiparalelogramo, podría ser solución del sistema. La voy a poner con raya punteada, nada más para que se identifique que es la otra solución. Y entonces, estos mecanismos pueden llegar a tener hasta 2 soluciones. Depende de dónde se están intersectando estos círculos. Cuando pasa por alguna de estas singularidades, el mecanismo hay veces que ya no sabe por cuál de esos 2 caminos irse. Porque estaría alineado un eslabón corto con un eslabón largo. Y luego tendría a un eslabón corto alineado con un eslabón largo. Ven que el mecanismo Disculpe, sí se profe. alcanza a ensamblar. Mande usted, perdón. Hay un compañero que está en sala de espera. Dice que si lo puede dejar pasar. Con Por- mucho gusto. Listo. Ya no veo a nadie en sala de espera. Si llega alguien más, me avisan, por favor. El dibujo me quedó bien raro. Se supone que trata de representar un eslabón consecutivo al otro eslabón. Y entonces, híjole, quedan los círculos encimados. Voy a tratarlo de representar un momento antes de que se alineen todos estos. Está la primera manivela. Al final de la primera manivela coloco a la barra acopladora. De la barra acopladora veo dónde, conectada a la misma base, va a estar conectada con la otra manivela. ¿Ven cómo casi se alinean los círculos? Una vez que se alineen todos los círculos, ya no voy a poder saber si se va a ir hacia un lado o hacia otro lado de la solución. Conforme esto se va acercando a horizontal, la solución cada vez se va acercando a esa singularidad. Conforme lo voy poniendo más en horizontal, la solución se acerca más a la singularidad. Y una vez que llega a la singularidad,
ya no sabrá por cuál de los dos caminos tendrá que irse, si por el barra arriba o barra abajo. Si es un mecanismo Grashof, es un caso singular en el cual pueden ocurrir estas inversiones de comportamiento a medio camino. Entonces, con eso tenemos a las tres clases. Clase 1, S más L es menor que P más Q, y parece que hay uno que puede dar vuelta completamente. De todas maneras, lo tenemos que probar ya ensamblando el mecanismo. Depende cuál esté conectado a tierra. Cuando S más L es mayor que P más Q, ahí sí ya les puedo decir, pues serán balancines, se estarán balanceando uno de un lado o del otro, pero no alcanzo a tener otra combinación. Y ya cuando es un clase 3, el caso limítrofe de la igualdad, ahí también mucho cuidado, porque no sé cómo vaya a comportarse. Puede pasar por estas singularidades seriales y paralelas y de ahí ya no poderse mover. ¿Sí se entendió esta parte de clasificación de los mecanismos de Grashof? Sí, profe. Muy bien, dejen nada más junto todo el dibujo. El clase 3. Muy bien. Con esto ya podemos llegar por fin a la pregunta 2. Dibuje las configuraciones de paralelogramo y antiparalelogramo y creo que ya me adelanté, ¿verdad? Sí, me Sí. tocó igual en la guía. Muy bien. ¿Dudas acerca de la de paralelogramo o también llamada brazo arriba y la de antiparalelogramo o también llamada brazo abajo? ¿Alguien que pueda completar algo que no hayamos visto en el dibujo anterior? ¿Algo diferente que tenga que completar? En la parte de explicación ahí sí se pueden explayar ustedes. ¿Cómo es que explicarían qué son estas dos condiciones de solución? Creo que también la siguiente pregunta ya nos adelantamos. ¿Qué tipo de movimiento realiza una manivela? ¿Qué tipo de movimiento realiza una manivela? Rotación. Rotación pura completa. Rotación pura o rotación alrededor de un punto fijo completa. Mientras tanto, un balancín, Solo oscila. Intermitente. intermitente oscilando. Me parece muy bien. Y entonces el acoplador, por favor, ¿esta también va a ser una rotación pura? Puede hacer las tres, ya sea rotar puramente, intermitentemente o solamente trasladarse. Para no regarla, voy a decirle cuáles todos esos comportamientos. Y diría que el acoplador generalmente está en un movimiento plano general. El movimiento plano general incluye a la rotación alrededor de un punto cualquiera, a la traslación. Dependiendo de cuáles sean las longitudes, va a ser exactamente el movimiento del acoplador. Lo que sí no les puedo decir es que tenga algún punto fijo. Vean que el acoplador está volando ahí a la mitad del espacio. ¿Sí se alcanza a ver eso? Profesor, dice también, bueno, otro compañero que si también le permite entrar, por favor. Voy. Muchas gracias. Otra vez reviso que no se quede nadie en la sala de espera. Listo. Entonces este dibujo va por acá. Y determina el movimiento. Una manivela, rotación completa. Si alcanza a dar la rotación completa, manivela. Si está dando una rotación alrededor de un punto fijo, pero está oscilando, balancín. Y si de plano es el que está conectando un lado con el otro en un movimiento plano general, ahí entonces le diré que es un acoplador, la barra que va conectando de un lado al otro. La que va conectando las dos rotaciones de los brazos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los resortes dentro
de los mecanismos. ¿Qué encontraron ahí, por favor? Hola, profe. Buen Pues yo día. encontré que los resortes. Ah, perdón, ¿alguien más iba a hablar? No, no, Creo no, que sí. adelante, adelante. Ah, gracias, gracias. Los resortes son considerados eslabones y su función es aportar flexibilidad al mecanismo. Así en muy pocas palabras. Los resortes pueden ser considerados eslabones, pero con una restricción extra. ¿Son de longitud constante o no? No, no. Variable. Longitud variable. Longitud variable. De longitud variable. Entonces los resortes sí los podemos utilizar, sí los podemos considerar como eslabones. Depende de qué es lo que estén viendo. Si ya están empezando a analizar cómo son las fuerzas, sí les conviene analizarlo como eslabones. Si nada más están analizando el mecanismo, generalmente lo que se hace es considerarlo un eslabón de longitud variable, en donde un eslabón se puede mover dentro del otro. Por ejemplo, aquí, que el azul se pudiera deslizar en una corredera dentro del gris. Y es así como lo tienen acomodado, no hay ningún problema. Ahora vean que como resorte les pone una restricción extra. Como resorte les permite utilizar la ley de Hooke para poder saber cuál es la fuerza que está teniendo ese resorte. Entonces podría considerarlo como un eslabón de longitud variable. Bueno, en realidad serían dos eslabones. Vean que sería el eslabón azul con un par cinemático prismático dentro de otro eslabón, el gris. ¿Sí se entiende esta partición de ese resorte en un eslabón dentro de otro eslabón? Un eslabón de longitud variable. Sí, profe. O la otra, ya si estamos analizando fuerzas, ir considerando que este eslabón de longitud variable se rige por medio de la ley de Hooke. Permite analizar la rigidez del sistema. Eso es muy bueno, nos va a permitir conocer si el sistema va a soportar una carga o no. Pero en esta primera parte del curso no vamos a estar viendo cargas directamente. Nosotros lo que nos va a estar interesando son formas. Vamos a estar analizando la cinemática. Ya cuando por fin lleguemos a la parte de dinámica de maquinaria, ahí me voy a meter con todas las fuerzas, pero eso es en el otro curso, no en este. Para eso todavía nos falta sobrevivir a este semestre. Aparte, creo que no todos lo llevan, creo que nada más lo llevan mecánicos. Mecatrónicos lo llevan como asignatura optativa, creo. Dinámica de mecanismos. En donde ya me podría meter directamente con el análisis de fuerzas. Aquí vamos a hacer un análisis ligero utilizando nada más las leyes de Newton para tratar de representar esto. ¿Alguna otra cosa que le tenga que poner a esto de es un eslabón, no es un eslabón? ¿Cuál es la función de los resortes? ¿Algo que quieran completar dentro de lo que encontraron ustedes para responder esta guía? Sí, profe. Adelante, por favor. Yo encontré que dice que en tanto el resorte puede proporcionar la misma cantidad correcta de fuerza, dependiendo de que actúa esto porque reduce los grados de libertad del mecanismo y mantiene el sistema en equilibrio estático, si lo reduce a cero, ¿no? En este caso. El resorte puede estar funcionando el cierre por fuerza, tratando de llevar al equilibrio. Me parece bien. Otra vez, dímelo cómo tú lo escribiste para que lo pueda poner aquí en el texto. Todo Sí, otra profe. vez. Le puse, en tanto el resorte puede proporcionar la cantidad correcta de fuerza, actúa para reducir el grado de libertad del mecanismo a cero y mantiene el sistema en equilibrio estático. A ver, si lo escribí bien. Creo que lo edité tantito porque me faltaron palabras, pero sí es esa la idea.
Mantiene el sistema en equilibrio estático, profe. Ah, es que cuando dices equilibrio ya automáticamente estás diciendo estático. La estática no es que esté en reposo, la estática es que el sistema de fuerzas está en equilibrio. Decir equilibrio y estático parece que es repetitivo, pero en equilibrio y en reposo quieres que lo ponga, creo que esa era la intención del autor. Profe, tengo una duda. ¿Qué no también puede haber equilibrio en un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Correcto? Y eso es igual, o sea, si decimos que es equilibrio estático, sea lo mismo que decir equilibrio en reposo, ¿no? No, O ese algo es, puede estar estático y en movimiento rectilíneo uniforme. si algo puede ser estático y en movimiento rectilíneo uniforme. Ok, Esto ok, debido a ok. las transformaciones de Galileo. Tú no sabes, bueno, dependiendo tu sistema de referencia, tú dirías, estoy en reposo. Pero si hay un observador que está en un sistema inercial y ve que tú estás en movimiento, diría, pues él está en movimiento rectilíneo uniforme. Para los observadores dentro de la física newtoniana, dentro de la mecánica newtoniana, no hay diferencia entre reposo y movimiento uniforme, solo depende de tu marco de referencia. Si tú estás en un coche avanzando a velocidad constante, tú estás en un sistema de referencia inercial y dirías, todos los demás se están moviendo. Siempre que se cumpla con esta inercia de cantidad de movimiento constante, velocidad constante, inclusive cero, se está en equilibrio. Ahora, del equilibrio sí podemos encontrar o ver dos en específico. Uno que es el equilibrio en reposo, el que vemos en estática, el que dice siempre la velocidad es cero, y el otro equilibrio que es el movimiento constante. Yo creo que por eso sí le ponemos aquí el que es en reposo. ¿Te parece bien? Sí, profe, ya no es claro. Me confundí ahí un momento. No, Pero no te preocupes. Muy bien, seguimos entonces, porque la siguiente pregunta menciona lo siguiente. En los mecanismos flexibles, ¿cómo se modelan las juntas? Y entonces el texto se pone a hablar acerca de los mecanismos flexibles. Nos saltamos la parte de eslabonamiento de más de 4 barras. Ahí plantea una nueva ecuación de Grashof y lo que está viendo son los círculos que estábamos dibujando. Eso no se preocupen. Lo que me interesa ahorita son estos mecanismos flexibles. ¿Cómo es que plantea entonces sus pares cinemáticos? Si se trata de un solo cuerpo, ¿qué es lo que hace? Cuéntenme. Esta sí va a tener que ser un poco más argumentada esta respuesta. ¿Qué encontraron acerca de mecanismos flexibles? Pues lo que yo le puse, profe, es que se modelan como secciones flexibles dentro de la misma pieza donde iría una junta norma, donde el control se produce en la geometría en áreas locales. Ok, déjalo, lo trato de escribir otra vez porque no escribí tan rápido. ¿Cómo? Sí, se modelan como secciones flexibles dentro de la misma pieza don- donde iría una junta norma, en donde, Normalmente. ajá, en donde el control se produce por la geometría en áreas locales. Muy bien. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hago algo más flexible? Y entonces, ahorita no encuentro mi regla. Ojalá pudiera tener mi regla por aquí. Aquí está. Y entonces, veamos qué es lo que pasa con la geometría de este cuerpo. ¿Sí se alcanza a ver la figura del libro? Sí. Es un solo cuerpo. Si estuviéramos viendo simplemente desde la mecánica del cuerpo rígido, les diría, pues ya nos amolamos, esto es un solo cuerpo. Pero se trata de un cuerpo rígido o de un cuerpo flexible. 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 Lo que pasa es que por la misma geometría, por la misma forma, ya están llevando mecánica de materiales. ¿Sí están llevando mecánica de materiales?
No, profe. No, todavía no. Entonces déjenlo, trato de poner con la regla. Bueno, en este caso una cinta métrica. Si trato de doblar a la cinta métrica en esta dirección, me presenta una gran resistencia. Estoy aplicando la carga en el extremo, le dejo un gran brazo de palanca, un voladizo, pero veo que me presenta una resistencia a cambiar de forma. No sé si lo hayan experimentado en sus reglas. Resulta, eso está ahorita en la cámara, que si veo el momento de inercia de esta figura, es el más grande posible. En esa dirección sería muy difícil de doblarlo. En cambio, si lo pongo ahora, lo giro 90 grados y lo pongo horizontal, en cuanto reduzco el momento de inercia, vean que esto se puede doblar fácilmente. ¿Sí se alcanza a apreciar esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Observen ahora qué es lo que pasa en donde dicen que se junta el eslabón 1 con el eslabón 2. ¿Cuál es el cambio en cuanto a la figura? ¿Se alcanza a ver la reducción de material? Sí, sí se alcanza a ver. Muy bien. En esos puntos donde hay reducción de material, se empieza a aumentar la flexibilidad del sistema. Todo el sistema ya es un sistema flexible, pero en cambio el eslabón 1 tiene tanto momento de inercia que realmente su rigidez es alta. No estoy hablando de su módulo de Young, no estoy hablando de cómo se va a comportar como material, sino ya con la forma que tiene, será difícil de doblar. Parece que se acerca más hacia el comportamiento de un cuerpo rígido. Igual el eslabón 2 parece una S, y hay veces que hasta le ponen forma hasta de viga en I para aumentar su momento de inercia y decir, esto a pesar de que es un material flexible, va a tener mayor rigidez. En cambio, en donde se unen el pseudoeslabón 1 con el pseudoeslabón 2, observen que hay una disminución de sección transversal. Sería el equivalente a voltear a la regla y ponerla por el lado más delgado posible. Y en ese sentido, va a poderse doblar. Vean que ocurre lo mismo entre el eslabón 2 y el eslabón 3, y entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Voy a hacer un extracto de esta imagen para que se alcance a ver los eslabones. ¿Ya se alcanza a ver los eslabones? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces observen que nuevamente estamos hablando de un mecanismo de 4 barras. Todo esto se considera con suficiente rigidez. Ese sería el equivalente a tierra. Luego está el eslabón 2. El eslabón 2 sería esta configuración, desde donde está con uno hasta donde está con el otro. Luego me iría con el eslabón 3, desde donde conecta con uno hasta donde llega el doblez con el otro. Y luego estaría el eslabón 4. Aquí creo que es un mecanismo no Grashof. ¿O ven que tenga esto algún problema para las definiciones de las longitudes? Observen el mecanismo con cuidado. ¿Ven que se pueda definir exactamente la longitud? O bueno, ¿cuál es la posición exacta alrededor del cual van a estar rotando uno u otro cuerpo? ¿Se alcanza a ver exactamente? Aunque sí hay puntos en los cuales se Creo puede que dar esta exactamente no, ¿sí, flexión, profe? exactamente no se puede conocer. Se tiene una más o menos un comportamiento como el mecanismo de 4 barras, pero exactamente cuando voy a la otra posición, vean que no rotaron exactamente respecto a un punto, rotó más o menos alrededor de esta sección,
pero el centro de rotación se movió. También en el otro extremo, rotó más o menos de acuerdo a la punta de, pues no, como depende de la flexión, no puedo decir que hay un punto exacto de rotación. Tal vez en donde está lo más delgado, sí puede decir aquí, como tiene tan poquita área, es el punto más delgado, aquí sí parece el punto centro de rotación, pero mucho cuidado, si dejan muy poco material, seguramente será el punto donde se rompa. El problema con estos mecanismos es definir exactamente la longitud de los eslabones y los puntos de rotación. Tienen un comportamiento como los mecanismos de 4 barras, los que sí tienen sus pares cinemáticos, pero aquí, gracias a que la flexión puede estar cambiando de punto, no son tan exactos. Sí funcionan, yo diría que son de los mejores que hay en la actualidad, pero ahí ya dependo más bien de la mecánica de materiales para saber cuánto se va a deformar, dónde se va a deformar, pero no hay un centro exacto de rotación. ¿Dudas hasta ahí? Para que pequeños movimientos para desviaciones de ángulo muy pequeñas, sí se puede más o menos buscar un centro instantáneo de rotación. Pero para desviaciones muy grandes, ya no sé si va a ser posible encontrar ese centro instantáneo de rotación. Ventajas de los mecanismos flexibles. ¿Qué encontraron como ventajas? Bueno, siguen ahí. Que reducen los costos y el número de piezas. Una de las grandes ventajas. También, Escucho. bueno, encontré que no se necesita ninguna operación de ensamble para estas. Ensamble, perdón. Muy bien, esa es una gran ventaja. No necesito estar ahí viendo cómo poner los pares cinemáticos, cómo meterle los pernos o tal vez los rodamientos que requiera. Muy bueno. Desventajas. ¿Encontraron desventajas? Es que Yo son más encontré, profesor, que difíciles. son más difíciles de diseñar. ¿Son más qué? Perdón. Ah, sí, Más sí, difíciles de diseñar y analizar a causa de sus relativamente grandes deflexiones. Más difíciles de diseñar por las deformaciones. Sí, porque ahí ya no tenemos un punto, sino tengo que estar viendo la deformación. Seguramente estos los trataré de resolver por medio de un CAD-CAM, por medio de un IDEAS o de algún, ¿cómo se llaman los que utilizan actualmente? NX, SolidWorks, Inventor. Tal vez ahí sí requiera meter alguno de estos programas para ver cómo va a ser la deflexión. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más quería comentar algo? Sí, profe. Adelante. Ya encontré que se tiene que seleccionar el material cuidadosamente porque puede haber concentradores de esfuerzos en algunos puntos. Le voy a corregir tantito, no es solo el material, y la forma. Entonces, los que estén llevando mecánica de materiales podrán entender qué es esto de concentrador de esfuerzos. Es donde los esfuerzos por la reducción de sección se elevan mucho y va a romper la pieza. Sí. Por eso es material para saber que soporte la carga y forma, evitar las reducciones innecesarias de sección transversal. Si reducen mucho la sección transversal, casi siempre les digo, mira, aquí es donde se va a romper. ¿Por qué? ¿Cuánto está cargando? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el esfuerzo interno? Ahí es donde se va a romper. Ahí tiene un concentrador de esfuerzos. Es por eso que los tanques de gas no pueden ser cuadrados, tienen que ser cilíndricos. Sí, todas las esquinas son malísimas.
Sí puedes tener ciertos tanques cuadrados cuando no vas a tener grandes variaciones de la presión. Por ejemplo, los tanques en los cuales transportas agua dentro de un camión de bomberos. Ahí sí puedes Bueno, sí, diseñar los sí. cuadrados Sí, sí, porque sí. la presión va a ser presión atmosférica más presión hidrostática y que se está moviendo no afecta mucho. Pero en cambio, en un cilindro de transporte de gas, tratas de evitar todas las esquinas. Dice desde una esfera, como las grandes esferas de San Juanico que volaron, claro, hasta los cilindros de salchichas que van en las carreteras en camiones. ¿Sí los han visto? En esos tratan de evitar cualquier esquina, cualquier reducción innecesaria de sección transversal. Tratan de evitar los concentradores de esfuerzos. Lo mismo pasa dentro de las máquinas. Si ustedes hacen una sección muy delgada o muy angulada, seguramente ahí será donde llegue a fallar. Ahora, eso lo ocupamos también a nuestro favor. Llegan a utilizar secciones muy anguladas o secciones muy delgadas donde quieren que se rompe. Por ejemplo, ustedes tienen un engrane. ¿Quieren que se rompa el engrane o quieren que se rompa el eje? No va a salir carísima la reparación. Y entonces, entre el engrane y el eje, a la mitad le meten una pequeña lámina de material con menor módulo de ion, con menor resistencia, para que en caso de que haya una sobrecarga, eso se rompa. A eso se le conoce como una chaveta. Dejen ver si lo encuentro por aquí. ¿Sí se alcanza a ver, por ejemplo, esta fresa cortadora? Sí, profe. Muy bien, imagínense que esa fresa cortadora se atasca y el eje sigue girando. O se rompe la fresa o se rompe el eje y ya nos dejó inservible la máquina. Entonces, en medio de esa cosa que esté girando, en medio del eje y la fresa, la rueda, el engrane, se le pone esta chaveta. Esa, si se supera el esfuerzo, eso va a ser lo que se va a romper y entonces el engrane se va a poder quedar parado mientras el eje sigue rotando. Solamente se va a deschavetar la máquina. Creo que ya no es en el español moderno, en el español de ustedes, que dicen, híjole, este es un deschavetado. Es todo un loco, porque gira un eje por un lado y gira el engrane por el otro lado. Parece que no está conectada a sus ideas. Ahí forzamos a que existan concentradores de esfuerzo para que se rompa este elemento y no se rompan los elementos más caros. ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero eso es tema de otro curso, ese es tema del curso de mecánica de materiales. Mejor seguimos con nuestro curso de mecanismos. Y viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa MEMS? Sistemas microelectromecánicos. Sistemas, de ahí viene la S, ya. Sistemas micro en escala por 10 a la menos 3, electromecánicos. Para los gustos de este curso, yo les diría lo siguiente. Son mecanismos diminutos. Dentro de estos mecanismos diminutos, son los mismos que estamos viendo a gran escala, lo que vamos a ver dentro de este curso. Se va a tratar de los mismos engranes, pero ahora a escala que no alcanzo siquiera a ver. Necesito ya tal vez un microscopio electrónico, un microscopio óptico para alcanzar a ver estos tamaños. Y ahí, dentro de estos mecanismos, por suerte, en general siguen las mismas leyes del movimiento que vamos a estar viendo en el curso. Sí se alcanza a ver ahí con esa amplificación que se trata de un mecanismo de 4 barras. Sí, profe.
Espero que no se tenga que ver con tanta imaginación como va. Híjole, su movimiento es mínimo. Sus escalas aquí ni siquiera le alcanzo a ver. Creo que están alrededor de los 100 micrómetros. 100 micrómetros. No más delgado que un cabello. ¿Cómo se hacen estos mecanismos? Generalmente no voy a alcanzarles a poner un rodamiento ahí en medio. Estos mecanismos se logran ensamblar directamente haciendo una, ¿cómo le llaman esta técnica? Una desgaste por láser. Tienen una placa, ay, se hacen como circuitos electrónicos. Se va desgastando con láser o se va desgastando con ácido y se logran esas formas. Se empiezan a utilizar cada día más y más, ¿sí? Hay algunos investigadores en la Universidad del Noreste, creo que es en Michigan, que están utilizando micromecanismos para controlar el glaucoma o para tratar de meter válvulas que puedan permitir el ir dando insulina poco a poco en dispositivos que ya no sean molestos para la persona que lo va cargando. Parece que para allá va el avance. Yo diría que se va hacia los sistemas flexibles, hacia los sistemas MEMS, hacia las microelectromáquinas, por sus grandes aplicaciones. Aquí tendría que estar acercándome más hacia los electrónicos para saber cómo son sus métodos de producción de estas microelectromáquinas. Pero viéndolo en fierros, es exactamente el mismo diseño y mecanismos que hacemos nosotros. Pueden buscar estos ejemplos de microelectromáquinas aplicados en diversos sistemas. Los más bonitos, los biológicos, hay aplicaciones aeroespaciales. ¿Dónde más he escuchado? Hay una aplicación para sistemas de seguridad en el equivalente a llaves, pero a nivel micro. Son muy, muy bonitos los que están haciendo esos desarrollos. Pero nosotros continuamos con nuestro curso. ¿Dudas acerca de qué es un MEMS o algún ejemplo de ellos? Por favor, si no encontraron ejemplo suficiente dentro del texto, busquen sobre MEMS en algún buscador de internet. Para que vean otros ejemplos y me puedan platicar de ellos. ResearchGate dan muy buenos ejemplos, profe. Ahorita una de las tesis que estoy revisando ya no me acuerdo si es de licenciatura o de maestría, está proponiendo un MEM ahorita me acuerdo, es para medir sonido de alta frecuencia, pero lo está haciendo a través de una membrana y como transductor tiene un microelectromecanismo. Lo que está tratando de simular o de donde se inspiró es directamente del oído humano. Directamente de lo que son el martillo, el yunque y el estribo, está diciendo, pues es un mecanismo de 4 barras, entonces tengo mi sensor, tengo un transductor de mecanismo de 4 barras y ya lo conecto a un piso eléctrico. Y entonces ya tengo forma de medir sonidos de alta frecuencia con una muy buena ganancia. Pues sí, suena bonito. Creo que sí es tesis de licenciatura. Se me hizo muy interesante cómo fue que lo planteó. Para allá creo que es parte del futuro de la mecánica y de la mecatrónica. Perdón, pero continuamos con nuestro curso, ¿verdad? Pongan ustedes ahí algunos ejemplos, los que dicen de ResearchGate. Ahora, ¿cuál es el uso de los rodamientos dentro de mecanismos? ¿Para qué sirven los rodamientos? ¿Qué es lo que se trata de hacer con ellos? Ya aquí vean que estamos pasando a las consideraciones prácticas. El rodamiento yo encontré que permitía el movimiento giratorio reduciendo la fricción. Reducir la fricción. Ese es todo el chiste del rodamiento. Imagínense que están en el siglo 3 antes de Cristo. No sé cómo sabían que era antes de Cristo, pero bueno.
Están en la época de los faraones y decían, no, tuvieron que ser aliens para que pudieran llegar y mover estas piedras. Pero no, ya empezaban a pensar en cómo reducir esa fricción con el piso. Y entonces empezaban con la primera versión de rodamientos. Le ponían cilindros grandes de madera. Hay quienes están en contra de esa teoría porque dicen, pues no había lugares de donde conseguir cilindros grandes de madera, porque no había muchos árboles en la zona de Egipto. Pero parece que fue así. Igual con el movimiento de los gigantes de la isla de Pascua, parece que también fue simplemente utilizando palancas y ruedas. Máquinas primitivas que no requerían el uso de alienígenas para poderlo construir. En la época del Renacimiento, hay quien le achaca que los rodamientos son herencia de Leonardo, pero en general ya se estaban viendo estos rodamientos, ya se estaba viendo cómo poder reducir la fricción en molinos. Tal vez lo único que tenían es que no estaba documentado. Ustedes estos rodamientos seguramente los conocen como, ¿cómo les llaman? Valeros. Valeros. Valero es con el que jugaba en la primaria y hacía un capirucho. Eso es un valero. El nombre apropiado es rodamiento. Cierto, si ustedes van a cualquier taller le van a decir valeros, pero si ya se van a dedicar a la parte de ingeniería, rodamientos. Permiten la rotación sin fricción. Cilíndricos y esféricos. Hay, híjole, de muchas formas. Hay cilíndricos, esféricos, axiales, traslacionales. En general, el rodamiento se relaciona con rueditas, los llamados balines, por eso le llamaban valeros, y pistas de rodamiento, ya sea una pista de rodamiento interna y una pista de rodamiento externa. Ahora, dependiendo de cómo son las rueditas, es que llegan a tener su nombre. Por ejemplo, vean que aquí tienen un rodamiento de barril. Parecen barriles las ruedas y otra. Este está hecho para un apoyo axial. A lo largo del eje se recibe la carga. A diferencia de estos rodamientos radiales, que a lo largo del radio se distribuye la carga. Hay empresas que se dedican especialmente al desarrollo de estos rodamientos. Hay quienes dicen, bueno, un rodamiento barato, pues no sé si vaya a ser barato, pero hay unos que les llaman sellados. Hay unos que le llaman sellados para condiciones de desgaste de mucho polvo y le ponen estos recubrimientos, no me acuerdo cómo se llaman, retenes, para que no entre el polvo o para que se mantenga el aceite dentro. O tal vez tienen rodamientos más sencillos en los cuales la jaula que está cuidando a las ruedas también está permitiendo que se tenga el lubricante entre las ruedas ahí almacenado. Existen chico, mediano, grande. Aunque generalmente los hemos visto de acero y de aceros especiales para evitar el ludimiento, el que se vayan desgastando uno con otro, hay rodamientos que hay de plástico, hay veces que también son el punto de falla, y de formas hay muchas. Es más, hasta hay rodamientos lineales. Es lo mismo que el rodamiento que estábamos viendo hace rato. Sigue teniendo las mismas bolitas para reducir la fricción. Sigue teniendo un enclaustramiento. ¿Ya vieron las rueditas allá adentro? Pero este permite que se deslice a lo largo de un eje. Esto es un par cinemático cilíndrico, ¿ya lo vieron? Un par cinemático cilíndrico. Aunque también hay pares cinemáticos prismáticos en los cuales estos rodamientos, donde están las rueditas, las bolitas, los cilindros, los conos, lo que sea necesario, permiten ahora el deslizamiento en una línea recta. Igual tienen las rueditas ahí adentro, pero ahora están acomodadas en lugar de en una superficie revoluta, ahora están acomodadas en una superficie prismática. ¿Cuál es el uso de rodamientos en
los mecanismos. ¿Cuál sería su conclusión acerca del uso de rodamientos en los mecanismos? Bueno, siguen ahí. Sí, profe. Reducir la fricción, ¿no? Ahora que ya estoy ampliando el vocabulario, diría reducir la fricción dentro del par cinemático, ya sea revoluto, cilíndrico o prismático. Seguramente también se están desarrollando prismático. Se están desarrollando rodamientos de formas más específicas. Me estoy imaginando que tal vez en algún lado tengan que poner este tipo de contacto de ruedas en un par cinemático, híjole, en un par cinemático esférico. Es más, si no mal recuerdo, Festo está aprovechando esto. ¿Sí conocen a la empresa Festo? Yo no, profe. Esto es una empresa que se dedica a automatización. Tienen actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos, sensores. Generalmente, si quiero armar alguna máquina automatizada, ya sea que me voy con Festo o me voy con Parker. Hay otras empresas que se dedican a todas estas válvulas, a todos estos, ¿cómo se llaman? A los controladores, a los casi robots, pero permiten que yo los vaya ensamblando. Nada más dejen encuentro el que quiero ver. A ver si es este. Creo que ustedes lo van a poder ver parte de estos materiales en la materia de automatización y control. No, no era ese. 2 segundos. Déjenlo encuentro. Un momento, por favor. Sí, estos laboratorios ustedes los podrán ver, creo que es en séptimo, octavo semestre, que pueden llevar la materia optativa de automatización y control. Esa para mecánicos y mecatrónicos pueden llevarla. Creo que el profesor que la da es este Chong, Gabriel Chong, pero no recuerdo ahorita. A ver, creo que es este. ¿Sí se sigue viendo la pantalla? Sí, profe. Pues yo diría que ese es un rodamiento lineal, una mesa en la cual se van deslizando todos los cuerpos. Ah, pero aún, seguramente, aparte de ser rodamiento, aparte de reducir la fricción, muy probablemente también está siendo con un motor para que vayan avanzando en una sola dirección. Aquí les diría, tal vez hasta allí tendría que estar viendo rodamientos planos, o si ya los hago actuados, poder desarrollar estos robots que están apoyados en ruedas, creo que sí es este, están apoyados en esferas y tienen movimiento omnidireccional, se pueden mover para cualquier lado. A ver, nada más dejen llego a la parte del robot moviéndose. Los que se ven como cilindros por allá arriba, ¿sí los alcanzan a ver?
que están sobre la mesa, esos tienen estos rodamientos para poder deslizarse sobre una superficie plana. Ahí están. Ahora, claro, que si esos rodamientos los ponen actuados, lo que están construyendo ya es no solo un mecanismo, ya podrían estar hablando de un robot. ¿Ya vieron esas formas especiales que tiene contra el piso? Sí. A esas les llaman ruedas omnidireccionales. Les permite que pueda ir girando en cualquier dirección, en cualquier sentido. Es muy interesante ese mecanismo y ya si le ponen un motor en especial, se convierten hasta en estos robots actuadores. Dejen encuentro este de ruedas omnidireccionales. Los he visto, estos sistemas, ¿dónde los vi que estaban estudiándolos? Eso ya era en una maestría. Era en la Universidad de Lübeck, si no mal recuerdo. No me acuerdo si es en Lübeck o en Lund, en Suecia o en Alemania, que sí estaban dentro de la maestría viendo cómo utilizar estas ruedas. Dejen salto el anuncio. A este le tendrían que poner 4 motores y les permite ir adelante, atrás, izquierda, derecha y aparte deslizarse en diagonal. Son muy bonitos. El camarógrafo de este video es malísimo, pero bueno. En cada una de las ruedas que trae cada uno de esos rodamientos raros, está conectado un motor y vean el tipo de movimientos que le permite. ¿Sí se alcanzó a ver? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, rodamientos tratan de reducir la fricción dentro del par cinemático, ya sea revoluto cilíndrico prismático u otros. Tal vez ustedes puedan llegar a desarrollar alguno de estos. Los comunes, los valeros, pero ya dijimos que no se llaman valeros. Muy bien, continuamos entonces con nuestras preguntas. Dice ahora, identifique las principales diferencias entre los motores CD y AC. Perdón, eran DC y AC. ¿Qué significa esto de motores? ¿Qué estamos refiriendo con estos motores? ¿Cuáles son? De corriente directa y corriente alterna. Espero que hayan llegado a esta etapa de la vida conociendo cuál es la diferencia entre corriente directa y corriente alterna. Yo me acuerdo que lo descubrí con unas baterías y un contacto de electricidad común. ¿Sí ya tienen esa experiencia de la diferencia entre corriente directa y corriente alterna? Nuevamente es la diferencia entre ¿cómo se llama? Edison y Tesla. Tesla, sí. Ahora, cada una de ellas tiene aplicaciones muy buenas. Por ejemplo, en general en robots, en vehículos automotores, coches, en motocicletas, se llega a utilizar corriente directa porque simplemente depende de una batería. En cambio, para transmisión a grandes distancias, se confía más en la corriente alterna por las pocas pérdidas que tiene a grandes distancias. Entonces, dentro de la práctica de ingeniería, una vez que superen electricidad y magnetismo, yo les recomendaría tomar una asignatura que se llama máquinas eléctricas. Creo que esta es optativa para mecánicos y para mecatrónicos, aunque en esta de máquinas eléctricas se puede ver la diversidad de motores que hay. Creo que esa diversidad viene simplificada en esta tablita. Híjole, depende de qué tan
desastrosos hayan sido en la infancia y que hayan tenido a su disposición algún juguete con un motor eléctrico. Generalmente, si iban bien por la carrera de ingeniería, se empezaban a desarmar las cosas, le quitaban todos los tornillos y veían cuál era el contenido. No sé si les pasó. A mí me pasaba frecuentemente. Cosa que llegaba a mis manos, cosa que terminaba desarmada. Ahora, en general, lo que veían dentro de juguetes eran motores baratos, motores en los cuales se alcanzaba a tener un pequeño imán y simplemente conectando la diferencia de potencial de una batería se generaba este par motriz. Si no tenían estos imanes permanentes y no se pegaban contra las superficies de metal, entonces uno lo seguía desarmando y en el lugar donde iban los imanes se veía un devanado, una bobina. Y había veces que la bobina venía en la carcasa y había veces que la bobina venía en la carcasa y en el motor. Dependiendo de todo esto, es cómo se van clasificando estos motores. Ahora, ya en versiones más en serio, los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son los que se utilizan ya a nivel industrial. Otra vez, quedamos que es más fácil transmitir potencia a larga distancia por medio de corriente alterna. ¿Edison o Tesla? Tesla. Tesla. Sí, entonces a pequeña escala, en cosas que no tengan mucha distancia, generalmente vamos a utilizar baterías y motores de corriente directa. Si estuviera hablando del, ¿cómo se llama el nuevo? Serenity, no, el Perseverance o el Ingenuity, estos seguramente están en corriente directa porque no tienen que estar mandando a gran distancia, es fácil causar una diferencia potencial con una batería y esas baterías las pueden cargar con el sol. Pero si ya estamos hablando de algo que tenga que transmitirse la energía, estaría pensando en sistemas alternos. Sistema alterno monofásico, como el que le llega normalmente a un domicilio, en donde solamente llega una onda senoidal, funciona muy bien. Positivo, negativo, cero. Positivo, negativo, cero. Y cada que pasa por cero es muy seguro ese sistema, porque al pasar por cero, si se quedó alguien pegado ahí, se desconecta y nada más hay que atenderle el paro cardíaco. Aunque también están los polifásicos. Tesla, híjole, dicen que tenía TOC, no lo creo, pero que le gustaba el número 3 y por eso lo hizo en fases de 3. Parece que es la forma más eficiente. Y entonces, si ustedes miran al poste de transmisión de luz, verán que tiene 3 cables. Por cada uno de ellos va una onda senoidal, cada una de ellas desfasada 120 grados. Es mejor para transmitir la energía eléctrica, pero tiene un grave problema. Si uno se queda pegado a uno de estos motores, siempre está potencia total, no, potencia total, no. Son 3 senoidales, una encima de la otra. Son muy buenos a nivel industrial, son los que tienen menos pérdida de energía, son más peligrosos. Mientras una solamente es esta onda. No sé si ya llevaron máquinas eléctricas, por eso me estoy extendiendo un poquito más aquí. No, aún no. No, Aún porque no. todavía no. Muy bien, por favor, si les va interesando esto, sí metería una de máquinas eléctricas para poder conocer más acerca de estos motores. Si son mecatrónicos, creo que estos motores los van a ver en diseño digital. No me acuerdo si es en diseño digital o diseño mecatrónico. En alguna de estas dos materias van a poderlo ver, porque ahí se meten con los motores que van a estar utilizando, los motores de pasos. Y entonces cada una de estas ondas se va desfasando un poco. Y nunca llegan a cero. Si ustedes se quedan pegados por ahí,
No, nunca va a regresar a cero. Esta es muy buena para transmisión. Hay quienes opinan que podría haber sido con 4 fases, más difícil de construir. Con 2 fases, sí se puede llegar a un momento en donde se invierta la corriente. Parece que el diseño de Tesla sí fue muy bueno para las corrientes trifásicas. Y de ahí derivan muchas formas de motores. ¿Sí pudieron leer estos diferentes motores? Sí, profe. Tal vez ahorita no le alcanzaron a entender tanto, porque está diciendo de mucha variedad de motores, que si de polo sombreado, que si de repulsión. Ahorita, por ejemplo, unos que están muy en boga dentro de los motores de corriente directa son ya sea los motores de pasos. Es más, los motores de pasos en corriente alterna ya están también entrando en mucho uso. Son los que utilizan las lavadoras que identifica cuál es el material y puede girar para un lado y puede girar para el otro. Ya traen motores de pasos. O también los motores brushless, los que no requieren escobillas para estar conectando el rotor con la base. Ahora, de esa diversidad de motores, lo que nos interesa es realmente la pregunta 9. ¿Qué es la curva par velocidad? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué encontraron acerca de ella? ¿Qué pudieron encontrar acerca de la curva par velocidad? Yo encontré algo, profe. A ver, cuéntame, por favor. Yo encontré la curva de par de torsión velocidad de un motor describe cómo responderá una carga aplicada y es de gran interés para el diseñador mecánico, ya que predice cómo se comportará el sistema mecánico eléctrico cuando la carga varía dinámicamente con el tiempo. Muy bien. Resulta que cuando ustedes les venden un motor, les dicen, bueno, es un motor de 2 caballos de fuerza, con el 100% de velocidad, tiene 2 caballos de fuerza, le están diciendo la potencia. Eso les dice qué tan rápido les va a poder entregar un trabajo. Pero muchas veces lo que nos interesa es el par motriz saliendo del eje. ¿Qué tanto va a poder girar, cambiar el giro del siguiente cuerpo? Y eso es lo que nosotros conocemos como par de torsión. Generalmente, cuando nos dan un dato de placa de un motor, solamente nos están indicando este punto. Al 100% de carga, al 100% de velocidad, aquí es donde está caracterizado el motor. Funciona muy bien si fuera una bomba de agua o si fuera, híjole, dejen ver en cuál otro funciona. No, nada más se me ocurre una bomba de agua porque es de los pocos motores eléctricos que veo que está a una carga constante. Si me pongo a pensar en un motor eléctrico de una máquina de coser, no sería así. Tiene que ir cambiando. A veces va muy lento cuando están empezando a meter la tela y a veces va muy rápido cuando llevan cosiendo de uno en otro. En robots no me imagino uno que esté siempre al 100% de velocidad. Es más, ni siquiera en coches. En coches también podría sacar estas curvas de par velocidad y vería que no siempre tengo el 100% de la velocidad o el 100% del par. Una cosa que sí funciona aquí es la potencia. Si estuviera en semestres anteriores, les diría, a ver, primero era trabajo. Y el trabajo quedamos que era fuerza por desplazamiento. Una vez que ya calculaba el trabajo, ya estaba todo funcionando muy bien, aunque también podía calcular el diferencial de trabajo, cómo es que se iba actuando a lo largo de cada punto de la línea de acción.
pero lo podía conectar con la potencia. La potencia era la razón del trabajo al tiempo. Una forma para interpretar a esta potencia era simplemente como fuerza por velocidad. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nos hablan de la potencia de un motor, vean que nos está diciendo fuerza por velocidad. Nos estaría dando este punto. Ah, caray. Aquí no me está hablando de fuerza, me está hablando de un par de fuerzas. Y aquí no me está hablando de velocidad. Bueno, no es velocidad lineal. Aquí está hablando de la velocidad angular del motor. Hay algo raro por aquí. Regreso a la versión anterior de potencia. Resulta que aquí, en lugar de estar teniendo un desplazamiento lineal, está teniendo un desplazamiento angular. Para saber cuánto se está desplazando, tendría que decir fuerza por radio del brazo de palanca del eje por cuánto se está girando el eje al tiempo. Aquí lo que cambié es la forma en la cual estoy declarando el desplazamiento. Estamos viendo el desplazamiento en el punto más externo del eje, pero en realidad sería radio por el cambio de orientación. Vuelvo a reacomodar los términos. Fuerza constante espero, radio constante espero, derivada de la orientación al tiempo. Ah, ya vi, esta es la velocidad angular, ¿sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Y fuerza por brazo de palanca, ¿en qué se convierte? ¿Un par de torsión? Un par de torsión. Y de esta forma tengo par de torsión por velocidad angular. Resulta que la curva par velocidad nominal en realidad me está diciendo la potencia instantánea que tengo en ese instante. Perdón por todo el desarrollo para explicar esta par de torsión. ¿Se entendió? Voy nuevamente con la descripción en lo que ustedes lo van escribiendo en su apunte. Digo lo siguiente. Empezamos del concepto de trabajo. Saliendo del concepto de trabajo, fuerza por desplazamiento, sacamos el diferencial de trabajo. Cuando vemos que el cuerpo está avanzando muy poquito y sería fuerza por diferencial desplazamiento. La potencia, como se entiende, es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Pero ya a nivel diferencial diría, potencia es la derivada del trabajo al tiempo. ¿Cuánto trabajo puede hacer por unidad de tiempo? Consta que aquí ya hice trampa, consideré una fuerza constante. De forma tal que solo veo al desplazamiento al tiempo, es decir, a la velocidad. La potencia se puede calcular para un cuerpo que esté en movimiento rectilíneo como fuerza por velocidad. Tan, tan. Claro, en cada punto podrá ir cambiando, pero fuerza por velocidad me puede calcular la potencia instantánea. Para conectarlo con cuál es el comportamiento dentro de un sistema en rotación, aquí necesito otros conceptos. Aquí necesito conectar el arco que está describiendo, el desplazamiento,
con el radio que tenga el cuerpo. Cuando éste sufra una cierta desviación. Resulta que si nosotros queremos conocer cuánto se desplazó en el extremo, de X, nosotros realmente necesitaríamos conocer el radio y cuánto fue la desviación. Estos están conectados por medio del radio al cual se esté aplicando esa fuerza. Ahí es donde conectamos el radio al cual está actuando una fuerza y que está desplazándose en esta parte naranja, va a ser el desplazamiento. Y cómo está conectada con la desviación. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo conecto el desplazamiento con la desviación? Sí. Sí, bro. Ya con el dibujo queda mejor. Sí, mejor. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Ya creo que se quedó el dibujo. Eso es para justificar esta sección. Ahora sí, con esa fuerza actuando a ese radio, consta que estoy cometiendo otra trampa. Estoy considerando el radio constante. Lo divido en fuerza por radio y derivada de la orientación al tiempo. La desviación al tiempo, que es la velocidad angular. En realidad estoy hablando de un par, nada más que la otra parte del par no la alcanzo a ver. Porque el otro pedacito del par está aquí en el centro de momentos. Pero en realidad se trata de un par actuando sobre el cuerpo. ¿Ya se alcanza a ver mejor el par? Par de fuerzas. Y el par de fuerzas trata de cambiar el giro del cuerpo. Creo que ya se alcanza a ver mejor. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que expresa la curva par velocidad? La potencia del motor según la velocidad de giro. La potencia instantánea del motor según la velocidad de giro del mismo. Ahora sí ya lo entendí. Me va a indicar cómo puede estar entregando potencia. Ahora, hay dos formas de entrarle. Podría ser su variable independiente velocidad y su variable dependiente par de torsión, o como estén expresado aquí en el libro, en donde la variable independiente es el par de torsión y ustedes lo que quieren saber es la velocidad. Lo que sí no les puedo decir es que potencia por par
vaya a ser constante, que la potencia sea constante. Voy a tratar de hacer un dibujo en donde esa potencia fuera constante. Así sería la curva par velocidad si considera una potencia constante. Porque sería un 1 entre x, 1 entre variable independiente, ya sea que entrara por velocidad angular o por par, sería 1 entre la otra variable y me daría una hipérbola. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Ahora, versión idealizada sale en líneas rectas. En la realidad, cada motor, dependiendo de cómo es su devanado, dependiendo de si es corriente alterna, corriente directa, jaula de ardilla, no jaula de ardilla, híjole, ahí les podría hablar, meterme en la materia de máquinas eléctricas, pero lo que podría hacer ahí es mejor caracterizar al motor. En diseño mecatrónico, creo que sí se ponen a caracterizar el motor. Y entonces ponen con diferentes velocidades angulares, ver cuál es el par de salida. O con diferentes velocidades nominales, ver cuál es la potencia y de ahí sacar cuánto es el par nominal de salida. Juegan con estas tres variables. A una de ellas la van variando generalmente a la velocidad angular y con ello obtienen las otras dos. Siendo que entonces se dan curvas, híjole, muy distintas. Cada uno de los motores, incluyendo los motores de combustión interna, cada uno de ellos tiene una curva par velocidad distinta. Híjole, hasta hay artículos de eso. Es más, un buen artículo para ustedes que están empezando de estudiantes podría ser cómo lograron la caracterización de un motor en específico. Ahora, hay otro tipo de curvas. Por ejemplo, las curvas potencia. Ay, vean, aquí están combinadas las dos. Aquí en el eje horizontal está la velocidad angular. ¿Sí se alcanza a ver la velocidad angular? Sí. Sí, profe, sí se ve. De un lado me dice la potencia. Seguramente la potencia es la línea más gruesa, mientras que del otro lado me dice cuál es el par disponible al eje. Y entonces resulta que los motores de combustión interna vienen en curvas par potencia, no, perdón, velocidad potencia y velocidad par. Ahora, en los motores de combustión interna es más frecuente que lo tengan con la variable velocidad angular en la parte de abajo, porque quieren saber con tanto que le apriete el acelerador cuál va a ser las condiciones de potencia. Cuando les hablan de estas curvas en motores de combustión interna, ¿han escuchado eso no, es que mi coche es muy bueno, tiene 200 caballos de fuerza? ¿Siempre estará aventando 200 caballos de fuerza? No, va a ser como No. No, solamente es el punto máximo. Ahí cuando les dicen un coche tiene tantos caballos de fuerza, vean que entonces tengo que irme a la curva y en versión bien primitiva. Esos
tantos caballos de fuerza que me está diciendo son a 7,300 revoluciones por minuto. En otro caso, no sé cómo vaya a ser porque cada punto es una caracterización diferente del motor. Igual para los motores eléctricos, tendría que ir viendo cómo cada punto se está comportando. La gráfica que ven en el libro de texto contra esta gráfica es la misma, solo que volteado. Por ejemplo, aquí dice 200 caballos de fuerza, sí, a 7,400 revoluciones por minuto. Solo me está hablando de este punto, el máximo. Eso en la curva de potencia. Ahora, las curvas de par, lo que se trata es que el par permanezca constante lo más posible, que ustedes dispongan de ese par de salida del motor durante más tiempo. Bueno, eso en los motores de combustión interna. Ahí trataría de que el par sea lo más parejo posible, que se mantenga en horizontal lo más posible. Otra vez, es variable. Es más, hay veces que cambia simplemente con el hecho de que le cambien ustedes de aceite. Y cuando nos reportan esos valores de revista, son muy buenos, solamente me están reportando el valor máximo. Por ejemplo, ahí me dice que son 196 newtons metro, ya encontré el 196, a 5,900 revoluciones por minuto. ¿Observan que solo nos está reportando el punto máximo? Para que pudiera hacer un análogo con estas curvas de motores eléctricos, tendría que hacer algunas modificaciones a las curvas de motores eléctricos. A ver si funciona. Hace tiempo que no lo trato. Es la misma gráfica. Solo tuve que cambiar la orientación de los ejes. ¿Ya se notó cómo la cambié? Ahora la velocidad está en horizontal hasta llegar al 100% de velocidad y en la dirección vertical está el par motriz. Ahora sí ya son comparables estas curvas. Voy a hacerlo con alguna otra curva de motor. Por aquí me acuerdo que había otros. Claro, una es la versión vista desde el mundo de los eléctricos, la otra sería la visión vista desde el mundo de los mecánicos. Y ahora sí, ya son comparables estas gráficas. Par en la dirección vertical, velocidad yendo de 0 a 100 en la dirección horizontal. ¿Para qué nos sirven estas curvas de par, velocidad o potencia, velocidad? ¿Para qué dirían que les sirven a ustedes o para qué les podrían llegar a servir? Para, por ejemplo, calcular parámetros en la torsión del eje. Estas curvas sirven para calcular, ¿qué? ¿Qué dijiste? Los parámetros de torsión en el eje. Para calcular los parámetros de operación. Que tendrá el motor en ciertas condiciones. Pues ni la potencia ni el par disponible es el mismo en todo el rango de velocidades angulares. Otra de las cosas para que nos sirve esta curva es para calcular cuánto es el trabajo que se está realizando.
Si puedo tener esta curva de potencia y digo cuánto tiempo estuvo actuando, si tengo esta curva de potencia y digo cuánto tiempo estaba actuando, vean que eso lo podría conectar por medio de un integral, el área bajo la curva, con cuánto trabajo se está realizando. Estas curvas son completamente experimentales. Insisto, hasta entre diferentes coches en diferentes momentos va a dar diferente curva. Con los motores eléctricos, igual, tengo que estar cuidando cómo está haciendo el comportamiento de un motor. De vez en cuando tendría que estarle haciendo una caracterización para saber si está operando o requiere mantenimiento. Pero eso lo hacen en pocos lados. ¿Dudas acerca de esta generalidad de los motores? Profesor, una cosa. Entonces, la diferencia entre la curva de par velocidad y potencia velocidad es que, bueno, es que no entendí muy bien. Ahí, Muy bien. la potencia te reporta qué cosa o cómo. Muy bien. La potencia te reporta cuánto trabajo por unidad de tiempo puedes hacer en un cierto régimen. Voy con un motor de combustión interna, espero que tengan un poco más de experiencia de haberse subido a un coche. Y lo pongo a ralenti, a 800 revoluciones por minuto. Puede hacer mucho trabajo o puede hacer poco trabajo. En cuanto suelto el embrague del automóvil, veo que puede hacer poco trabajo. Hay veces que hasta se me apaga el coche. Entonces tengo que acelerar un poco más, tal vez lo tengo que llevar a 1000 revoluciones por minuto para que me genere un poco más de potencia. La potencia está conectada directamente con cuánto combustible está entrando. Entonces ahora sí, puede desarrollar un poco más de trabajo y cuando le suelto el embrague, no se apaga el motor. Bueno, pero quiero ir más rápido. Quiero que se desarrolle más trabajo por unidad de tiempo. Entonces lo que hago es pongo al motor con más combustible apretando el acelerador para que desarrolle mayores revoluciones por minuto y me entregue una mayor potencia. Parecería que en esta parte, en la primera parte, en un motor de combustión interna, este comportamiento es lineal. Más le aprieto al acelerador, más potencia. Pero al igual que me voy peleando con la potencia, ocurre un problema. Mientras más rápido van los elementos dentro del motor de combustión interna, más fricción se va generando. Ahora, por suerte no es fricción seca. Para eso es que le echamos el aceite dentro del motor. Se va generando una fricción viscosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Espera, La fricción nada más una duda. Entonces, la curva para velocidad no indica potencia instantánea. La que indica potencia instantánea es la que está mostrando ahorita, que sería la de potencia-velocidad, ¿no? Sí. Bueno, sí y no. Las dos están combinadas, las dos se dan al mismo tiempo. Claro, Si claro. multiplicación Las de dos describen el par, mismo fenómeno, ¿no? si hago la multiplicación de par por velocidad angular, me va a dar la potencia instantánea. O si tengo la potencia porque sé cuánto es el consumo de combustible y me dan la velocidad angular, te puedo encontrar el par. Las tres están conectadas simultáneamente. Perfecto, entonces puedo decir que las dos describen la potencia y el par y la velocidad angular al mismo tiempo, ¿no? Nada más Las sea dos cuestión describen de la potencia instantánea. la potencia instantánea, ok. Una de forma directa y otra de forma indirecta. Va. Ya con eso, profe. Gracias. Muy bien. Pero entonces ocurre que la fricción va aumentando de forma cuadrática. La fricción viscosa, recuerdo que es proporcional a la velocidad. Entonces, si es proporcional a la velocidad, conforme vaya teniendo más velocidad, ¿cómo va a ir siendo el crecimiento de la fricción? De la fuerza que puede imprimir la fricción. Estas son pérdidas que van creciendo de forma cuadrática. Es la línea que estoy pintando en la parte de abajo. Por un lado, le voy a poder estar pidiendo más potencia porque le estoy poniendo más combustible, pero por el otro lado, cada vez estamos perdiendo más y más potencia por fricción. Y hay un momento en el cual
es tanta la potencia que se pierde que empieza a verse más bien la caída de esta. Empieza a ganarle las pérdidas por fricción. Cuando se llega a este punto es cuando llegamos a la potencia máxima. A partir de ahí solo será caída de potencia porque están gastando mucho en fricción. Ese es el punto que reportan como el punto de potencia máxima. ¿Puede ir todavía más rápido? Sí, puede ir todavía más rápido el motor, pero ya no tendrá la potencia máxima. No podrá desarrollar el mayor trabajo. Esa es una. La otra curva es la curva de par. La curva de par es cuando agarre el eje, qué tanta fuerza, no es que no es fuerza, qué tanto par de fuerzas puede imprimir. Si es un buen motor, tratará de imprimir el mismo par de fuerzas desde unas bajas revoluciones hasta altas revoluciones. Pero aquí tendría que estar despejando a potencia entre velocidad angular. Potencia 20 entre velocidad angular 1000. Bueno, transformo unidades y me da tanto par. Potencia 40 velocidad angular 2000. Me da tanto par. Me da tanto par. Me da tanto par. Es lo que ustedes realmente disponen en el eje. Tal vez esto sea lo que se pueda medir con una máquina desde afuera. Ver cuánto está pudiendo empujar el coche. Una es cuánto lo puede empujar y la otra es qué tan rápido lo puede empujar. Una se refiere a la fuerza en versión par y la otra se refiere a la fuerza por unidad de tiempo, al trabajo por unidad de tiempo. Ambas sirven para caracterizar el comportamiento del motor. Última pregunta, últimos 2 minutos. ¿Existen motores que en lugar de rotar se trasladen? ¿Existen motores que en lugar de rotar se trasladen? Yo le tengo una pregunta, profesor. ¿Rotar, o sea, con que tenga un momento de rotación ya no vale? O, por ejemplo, los pistones, no es, o sea, dentro del pistón, se traslada, ¿no? Pero, ahora sí que todo el sistema que conecta a todos los demás pistones, pues está rotando. Ahí sí valga. Ve la máquina en conjunto. Cierto, los pistones se van trasladando dentro del cilindro, pero ¿cuál es el efecto total del motor? Tienes algo que gira al final de la línea. No, aquí me estoy refiriendo más bien a los motores de carácter eléctrico. A estos llamados motores o actuadores lineales. En donde igual es una armadura, igual tienes una corriente, tal vez, ¿cómo se llama? Un imán permanente, pero en lugar de que te permitan un movimiento de rotación, lo que te permiten controlar es un movimiento de traslación. ¿Sí queda mejor la idea? Sí. Muy bien. ¿Hay o no hay motores lineales? Pues con lo que nos acaba de enseñar, sí. Sí hay motores lineales. Ahora tienen un pequeño problema. En general, los motores lineales, a diferencia de los motores rotacionales, tienen un rango restringido de movimiento. Solo se pueden mover de aquí para acá y de regreso, 30 centímetros, 50 centímetros. Mientras que los motores rotacionales, esos pueden girar continuamente n vueltas. Esos motores lineales generalmente están conectados con la idea del par cinemático prismático, pero ya controlado. Pero de eso seguiremos platicando la próxima clase. ¿Les parece bien? Porque ya son las 9:01. Está bien, profesor. Muy bien. Yo creo que ahorita ya tienen información para poder entregar esta guía, completarlo si quieren con dibujos o imágenes. Solo tengan cuidado con la entrega. Parece que la entrega máxima es de 5 megabytes dentro de la plataforma. Si es más grande, están teniendo problemas para enviarlo. Ya voy a cortar la grabación. Me quedo aquí por si hay